Vamos a leer los primeros 6 versículos, ¿sí?, de la historia, y después vamos a ir desglosando para ver lo que Dios nos quiere enseñar. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6, dice de esta manera: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos en gran innumerable, pero eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pudiéramos decir una frase que pudiéramos decir al principio es pan con lo mismo, ¿no? O sea, una vez más, una constante. Recuerden que vamos a ver durante todo este libro una constante. ¿Cuál es? El pueblo hace lo malo ante los ojos de Dios. Dios entrega al pueblo a los enemigos. El pueblo clama a Dios, y Dios levanta un libertador para producir y atraer un cambio al pueblo hacia Él. Una constante. Y lo primero que vemos en este capítulo 6 es otra vez lo mismo. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Después de la semana pasada que vimos una victoria que Dios le había dado a través de Débora, ¿se acuerdan? A través de Débora, de Barak y Jael, ¿no? Que fue la mujer que mató a Sísara. Entonces, incluso hasta hubo un canto de liberación, que espero que todos lo hayan leído en su casa, que ese canto hablaba de la celebración de lo que Dios había hecho y la victoria que Dios les había dado. ¿Y qué cosas? Porque cuando parecía que todo ha cambiado, parece que todo está bien, ahora el pueblo hasta hay un canto de alabanza, adoración a Dios por las obras que ha hecho. Bueno, el pueblo otra vez vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo hemos visto, porque se olvidan de Él, porque se alejan de Él y se van para adorar a otros dioses. Y ellos han decidido adorar a Baal y a Sera, que eran los dioses de la región de la tierra de Canaán, y habían olvidado de Dios, y ellos los estaban adorando, aunque Dios les había dicho que tenían que destruir todos estos dioses, todos estos lugares de adoración. Pero el pueblo no lo hizo así, sino que lo hemos visto que ellos se hicieron más como ellos, quisieron ser como ellos en vez de buscar a Dios y hacer lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Ellos hicieron todo lo contrario, y de esta manera es que el pueblo una vez más volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el día de hoy veremos la consecuencia, porque hay una gran consecuencia en el pueblo por tratar de hacer lo que ellos quieren. Y algo que tenemos que aprender como iglesia. Recuerden que vamos a estar viendo la historia, y siempre tenemos que tratar de aplicarla a lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Y lo que tengo que comentar y decirte es: a Dios no lo podemos engañar. Vamos tantito, dejen ahí separado, y vamos a Gálatas 6:7, por favor. Porque creo que es un versículo que me ayuda a entender, a comprender lo que hoy Dios está pidiendo y diciéndole a la iglesia. Creo que Dios nos está trayendo a la iglesia a un tiempo de santidad,
de reconocer nuestra condición delante de Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. O sea, aprendamos algo, somos hijos de Dios, somos cristianos, servimos, amamos, estamos en Dios, y a Dios no lo podemos engañar. Podemos venir aquí a la iglesia y aparentarse cristiano y levantar nuestra mano y adorar y escuchar y ser fieles, pero a Dios no lo puedo engañar. Y me dice algo bien claro: todo lo que el hombre sembrare, es un principio absoluto, ¿no? Si tú siembras limones, ¿qué va a salir? Pues limones, ¿no? Siembras manzanos, van a salir manzanas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Y es por eso que Dios está trayendo consecuencias, disciplina al pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Entonces, cada vez que el pueblo desobedece, hay consecuencias, hay una disciplina, un castigo de parte de Dios. Si tú estás desobedeciendo a lo que Dios a ti te ha estado hablando, a lo que Dios está diciendo, cuidado, porque Dios va a traer consecuencias a tu vida para hacerte reaccionar. Por eso dice ahí, regresando a Jueces, que Jehová los entregó en manos de Madián. Y lo que ellos hacían eran robarles. El pueblo de Israel sembraba, y creo que lo puedas considerar, está sembrando, la siembra tiene su tiempo, empieza a ver el fruto crecer, y cuando era el tiempo de la cosecha, de retomar todo su esfuerzo, todo su trabajo que habían hecho, llegaban los madianitas y acababan con todo. Les agarraban el fruto, les quitaban todo lo que ellos tenían, lo que habían producido. Dice ahí que venían con una gran multitud, ellos con sus camellos, y dice ahí que eran como langostas, como una plaga que caía y arrasaba con todo, destruía con todo, y los dejaban a ellos sin nada. Incluso dice ahí que de esa manera empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. O sea, había una promesa, había una pobreza extrema. Por más que ellos que sembraban, trabajaban, venían y se quedaban sin nada. Y es por eso que Dios está trayendo ¿cómo se llama? Una disciplina completamente a ellos. Ahora, cuando esto sucedía, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Bueno, ahorita leíamos que se hicieron cavernas en los montes, cuevas en los montes, cavernas, y se hicieron lugares fortificados. Ya lo que yo puedo aprender de esta primera parte es que tienes que aprender a no actuar en tus fuerzas. Muchas veces en nuestra vida cristiana, Dios ha hablado en nuestra vida, no hemos obedecido, y de repente Dios empieza a tratar con nosotros y empieza a afectar áreas en nuestra vida. Algo que yo quiero que podamos aprender, y no es como para defender a alguien o al enemigo, porque muchas veces todo lo que nos pasa le echamos la culpa al diablo. Y mi idea no es defender a alguien que está destruido y está derrotado. Pero tengo que aprender que muchas veces lo que pasa en mi vida no es por el diablo, sino es porque Dios lo permite y porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Eso es interesante. Lo importante también es saber el por qué Dios lo está haciendo. Aquí lo que ellos hicieron es que se hicieron cuevas, cavernas. ¿Qué cosas, no? Dios les ha dado una tierra que fluye leche y miel, un lugar precioso, porque era un lugar que Dios le estaba dando, adecuado, y ellos por su pecado, en vez de vivir como Dios quería, están escondidos, están en sus cuevas, en sus lugares fortificados. Y es cuando ellos empiezan a actuar en sus fuerzas. Y quiero decirte algo: cuando alguien está pasando por un momento difícil, pero se ha olvidado de Dios, se aleja de Dios, lo más común es que empieces a actuar en tus fuerzas.
Es lo más común. Porque cuando alguien está con Dios, uno busca su refugio en Dios. Mire, vamos tantito al Salmo 31, por favor. Versículo 2 al 4. Salmo 31, versículo 2. Dice de esta manera: inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Está hablando el salmista a Dios, ¿no? Dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. El salmista sabe que Dios es su roca fuerte. Sabe que el salmista sabe que Dios es su fortaleza, que es su castillo y que es su refugio. Cuando alguien sabe y confía en Dios, sabe que lo que está haciendo, lo que hace, es Dios en nuestra vida y me puedo refugiar en Él. Pero cuando yo no estoy en Dios y no lo busco y me alejo, lo más fácil es tratar en mis propias fuerzas. Es más fácil tratar en mis propias fuerzas. ¿Y qué hago? Yo veo cómo salgo adelante, yo veo las cosas que voy a hacer, yo puedo solo, y empezamos a luchar y a batallar y a querer salir, y de repente como que una semana puedo andar bien y de repente no, y empiezo a vivir de esa manera, pensando, confiando en mis fuerzas. Y me olvido que Dios es el castillo de mi vida, mi refugio, en quien yo puedo estar seguro. Y en vez de venir a Dios, vas a hacer tus propios lugares donde te has refugiado. Ellos hicieron todo esto por miedo. Se escondieron en esos lugares, pero aún así no funcionaba. Por más que tú intentes hacer las cosas a tu manera, si Dios está tratando contigo, por más que tú quieras hacer algo, no te va a funcionar. Ahora, esto puede ser muy frustrante para ellos. Te decía ahorita, ¿te puedes imaginar? Están sembrando. Normalmente se siembra por temporada, ¿no? O sea, hoy se siembra, se espera en el tiempo la lluvia, la cosecha, y luego después se deja la tierra y el próximo año vuelve a haber el tiempo de siembra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están sembrando, están sembrando, y cuando van a cosechar lo pierden todo. Si lo pudiéramos poner a nuestras vidas, yo no sé cómo te pagan, si te pagan por semana, si te pagan por quincena o por mes. ¿Te lo puedes imaginar? Trabajas, vas todos los días, le echas muchas ganas, estás comprometido con todo, pero en el día que te pagan, una, se te pierde dinero o te lo roban. ¿Cómo te sentirías? ¿Con qué pagarías los servicios? La comida. No sé, a alguien le ha pasado algo así, que un día pues, perdí todo lo que me habían dado. Ahora, ese es un día. Si es por quincena, a la próxima quincena. Si es al mes, al próximo mes, otra vez. Trabajas toda la quincena, trabajas toda la semana, trabajas todo el mes, y cuando llega el momento del pago, oh sorpresa, te lo han quitado y lo has perdido. ¿Cómo te sentirías? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿Te puedes imaginar un año así? Estaríamos frustrados, ¿no? Porque trabajas y trabajas y trabajas y no ganas nada. Bueno, ellos estuvieron así por 7 años. Había una pobreza completamente en ellos.
una pobreza. Por 7 años habían estado así. Y creo que era algo humillante. Por eso ellos se esconden en las cavernas, ¿sí? En las cuevas. Y no tenían ahí a Dios de su lado. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces claman a Dios. Y hoy Dios va a romper el patrón va a romper el patrón que Dios ya había hecho. Porque de repente Dios siempre clamaban y levantaba un libertador, ¿verdad? Bueno, en este caso no. Antes de levantar al libertador, Dios va a llamar a un profeta. Y miren cómo Dios responde. Versículo 7, Jueces 6, 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Otra vez, lo último. Pero no habéis obedecido a mi voz. Yo les decía, siempre habíamos visto que Dios levanta a un libertador, ¿sí? Pero ahora Dios manda a un profeta. Y creo que la razón no solamente es porque Dios lo quiere salvar, sino que Dios quiere decirles cuál es la causa de su pecado. Eso es importante, porque no se trata solamente de que yo estoy en pecado, me está yendo las cosas mal, yo vengo, clamo a Dios y Él tiene que salvarme porque así dice su palabra, y ya no. Creo que es importante que yo pueda entender cuál es la causa de mi pecado. ¿Qué es lo que está causando la situación en la que yo estoy? Y es que el problema era que el pueblo estaba culpando a Dios por lo que estaba pasando y no estaban viendo el por qué había sucedido de esta manera. ¿Sí? Entonces Dios les dice, a ver, con el profeta, dice: yo los hice salir de Egipto. Yo los saqué de Egipto. Yo los saqué de la casa de servidumbre. Ya no son esclavos, ¿sí? De mano de todos los que los afligían, yo los liberté. Es más, les di su tierra. Yo he cumplido. Pero además les dije algo: yo soy Jehová su Dios. Número 2, le dice: te dije que no temas a los dioses de los amorreos. Y aquí temer habla de servir, como cuando uno dice tememos a Dios, no por miedo, sino que servían a los dioses del amorreo. Y luego dice: pero todo iba bien, yo te saqué, yo te di, pero dice: tú no obedeciste a mi voz. Y una vez más vemos a un Dios fiel y a un pueblo infiel, ¿cierto? Porque Dios ha cumplido. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué está pasando esto? Gracias. ¿Por qué está pasando esto? El problema está en su desobediencia. La raíz del problema es que ellos no han obedecido lo que Dios les dijo. Y aprendamos algo, porque ellos veían, entonces lo vamos a leer, veían que es que Dios me ha dejado, es que Dios no me ayuda, es que Dios se ha olvidado de nosotros, y es que ¿por qué Dios dijo esto? ¿Y por qué Dios? Y a veces así somos nosotros, le preguntamos a Dios: pero ¿por qué nosotros? ¿Pero por qué a mí? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, vemos lo superficial, vemos lo exterior, vemos lo que está pasando, y la pregunta es: ¿por qué a mí? Pero pocas veces vemos hacia adentro y decimos: me está pasando por esto. Pocas veces podemos ver la raíz del problema. Dios no ha fallado en ningún momento.
Lo que Dios ha prometido, Dios se los ha dado. Dios no ha fallado. El que ha fallado es el pueblo. Ellos se olvidaron de lo que Dios les había dicho y no han obedecido. Hay un pasaje muy parecido a esta situación y en su casa lo pueden quizás leer más completo, pero quiero leer un versículo o dos versículos del libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versos 6 y verso 7. Porque se parece mucho a lo que está viviendo el pueblo aquí. Y esto pasó muchos años después. Y una vez me muestra que el pueblo no ha aprendido la lección. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Es Dios diciéndole al pueblo: si no ves prosperidad en ti, si ves que trabajas y no hay una retribución, que lo que ganas parece caer en saco roto, no hay una prosperidad económica, no estás viviendo una vida plena, Dios le dice al pueblo en Ageo, le dice: meditad sobre vuestros caminos. Creo que es lo mismo que Dios le está diciendo en Jueces. El problema no soy yo, el problema eres tú. Y te digo algo, quizás estés batallando económicamente, hay una escasez en tu vida, en tu casa. Y quizás hoy es cuando tenemos que preguntarte: ¿cómo están tus caminos? Porque hoy Dios dice: hey, medita en tus caminos. Tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de ser. Lo que yo te he dicho. Si estás viviendo en pecado, estás viviendo en santidad. Si estás obedeciendo o no estás obedeciendo. Entonces, Dios quiere cambiar nuestras vidas, pero importante, tenemos que ir a la raíz del problema. Y después de que Dios muestra el problema, bueno, ahora sí va a levantar a un libertador. Vamos a Jueces capítulo 6, versículo 11 y sigamos leyendo la historia. Y vino el ángel de Jehová y se sentó sobre debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí? ¿Quién es el ángel de Jehová? Lo hemos estado hablando. En el Antiguo Testamento podemos ver la revelación de Dios a través del ángel de Jehová. ¿Sí? Entonces el ángel de Jehová es Dios. Es Dios mismo hablando con Gedeón. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que cuando hablan del ángel de Jehová está hablando de Dios. ¿Sí? Pero aprendamos nada más algo. La Biblia me dice que a Dios nadie lo vio jamás. Así me dice la Biblia. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Pero su Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, antes de su encarnación del Nuevo Testamento, cuando Jesús se mostraba ante el hombre, era a través del ángel de Jehová. ¿Sí? Entonces, es una cristofanía. Es una aparición de Cristo antes de su encarnación. ¿Sí? Igual lo pueden estudiarlo y podemos aprender un poquito más de eso. ¿Sí? Entonces, se le aparece a Gedeón. Me dice que Gedeón está trabajando. ¿Qué está haciendo? Está sacudiendo el trigo en el lagar, escondido de los madianitas. En este tiempo de la cosecha, ¿qué es lo que hacían? Agarraban el trigo y lo golpeaban y lo azotaban para que el trigo pudiera soltarse de la mata, de las vainas, y pueda salir el fruto. ¿Sí? También lo que hacían es que lo levantaban
para que la cascarita del trigo pudiera, con el aire que se fuera, y el trigo pudiera quedar limpio. Normalmente esta actividad lo hacían en un lugar alto donde corría el aire, para que al momento que se golpeara o se levantara, bueno, toda la basurita pudiera salir. Pero aquí vemos a Gedeón haciendo este trabajo no al aire libre, sino en un lagar. Y el lagar era un lugar donde se hacía vino. Es como un agujero donde se pisaban las uvas, y Gedeón está escondido. Lo vimos, hicieron cavernas, hicieron cuevas, era para esconderse. Si tienen el alimento, y para que no fueran a robárselo, pues no lo hacen al aire libre, se esconden. Y quizás está Gedeón haciendo su trabajo. Algunos piensan que el trabajo era doble, porque tenían que limpiarlo, entonces en eso tenían que golpearlo y luego levantarlo y a lo mejor soplarle para limpiarlo, y no es todo un proceso que tienen que hacer. Pero de repente que dice que estando ahí, escondido, lleno de temor, ¿sí? Está escondido, lleno de temor, que nadie me vaya a ver, está trabajando, cansado y todo. Y de repente se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y no sé, cuando yo estaba escuchando esto, quizás Gedeón está trabajando y está moviendo todo, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Y a lo mejor Gedeón dijo: ¿quién, no? O sea, ¿habrá alguien más conmigo? ¿Alguien más le estás hablando? Y Dios le está hablando a él. Y esto puedo aprender algo. Qué bueno saber, número uno, que Dios está contigo cuando estás en un momento difícil. Número dos, qué bueno es saber que Dios puede ver en ti algo que tú a veces eres capaz de ver por sí solo. ¿Cierto? Dios tiene un plan para Gedeón. Gedeón no me dice que a lo mejor estaba molesto, enojado. No, simplemente él estaba trabajando. No sabía lo que Dios quería hacer con él, pero Dios tiene un plan para su vida, ¿sí? Entonces, Dios le está hablando a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado, yo estoy contigo. Y el problema es, aplicando un poquito a nuestra vida, el problema es, hermanos, que cuando uno practica el pecado, en un principio el pecado se ve atractivo, se ve bueno y se ve deseable. Y muchas veces pensamos: creo que a mí no me va a pasar nada. A veces nos sentimos tan maduros pensando que soy capaz de poder controlarlo hasta donde yo quiera. Pero si tú das pie al pecado y empiezas a practicar el pecado y vivir en el pecado, tarde o temprano el pecado acaba con tu vida. Así como los de Madián venían y arrasaban con todo y acababan con lo que habían construido o habían sembrado. Bueno, lo mismo es el pecado. El pecado se ve atractivo, se ve bueno, se ve agradable, se ve pan deseable, ¿no? Pero el pecado es tan fuerte, tan malo, que puede acabar con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu economía, con tu trabajo, con tus sueños, con todo lo que tienes. Cuidado cuando nosotros nos enfocamos en el pecado. Muchas veces Dios te confronta con el pecado. Hemos estado con personas que le hemos dicho: estás mal, estás en pecado, no estás bien haciendo lo que haces. Y hay mucha gente que no es capaz de escuchar lo que le estamos diciendo. Otros nos han dicho: sí, sé que estoy en pecado, sé que estoy mal, pero así quiero vivir. Ahora, es bien triste, porque si estuviéramos hablando gente que no conoce a Cristo, quizá lo pudiéramos entender, porque es cautivo del pecado, esclavo del pecado.
Pero de repente hay gente en la iglesia que ha pasado por aquí, que le hemos dicho, estás mal tu vida. Dios te está llamando a que vengas a Él. Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar. Pero prefieren vivir y abrazar al pecado, aman más al pecado que lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y es algo tremendo. Ahora, quiero decirte algo. El pecado, escúchame bien, siempre sale a la luz. Siempre. A lo mejor no es ahorita, pero será mañana. Pero siempre sale a la luz. Cuidado. Por eso al principio leíamos, a Dios no lo podemos engañar. A nosotros sí. Oye, ¿el pastor no se dio cuenta de lo que hicimos? No, pues no soy Dios, ¿verdad? La otra es que a mí no me tienen que tener miedo. ¿A mí por qué? No, es a Dios. Cuidado cuando estamos viviendo una vida de pecado. ¿Sí? Versículo 13 de Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esto me ayuda a entender. Gedeón no está entendiendo lo que está sucediendo en sus vidas. Lo que le decía hace rato. Él se preguntaba, pero ¿por qué Dios nos hace esto? Incluso él hace una pregunta. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo. Esta primera frase, acuérdense de algo, para poder entender la Biblia a veces hay que imaginárnosla. Está trabajando Gedeón, viene el ángel de Jehová, le dice, yo estoy contigo, varón valiente, esforzado. Y lo que hace Gedeón es preguntarle, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está? ¿Y qué hace Dios? Dice en el versículo 14, se le queda mirando. Sí, me imagino, ¿no? Está de ahí el ángel de Jehová, que él está desesperado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el ángel de Jehová así como que, ay, cositas, ¿eh? Pobrecito. ¿Qué aprendo? Es más, voy a leer el versículo. Y le dijo, ve con esta tu fuerza y te salvarás a Israel, y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Dios no le respondió lo que le está diciendo. ¿O sí? Es más, le hace otra pregunta, ¿no te estoy enviando yo? ¿Qué aprendemos? Dios no tiene la obligación de respondernos a las preguntas que nosotros le hacemos a Él. A veces, lo voy a poner como un padre a un hijo. De repente los hijos se sienten grandotes, ¿no? Aunque estén chiquitos, ¿verdad? Adolescentes. Y de repente a veces nos hablan con muchas ganas, así, ¿verdad? Que dicen, ¿y por qué tú sí lo haces? Y te confrontan, ¿no? Y uno como papá dice, no me vuelvas a hablar así, porque no te voy a dar 3. Esos son los misericordiosos. Los que no son misericordiosos, a mejor la primera, ¡pah! ¿Verdad? Y le decimos, a mí así no me hables. Bueno, creo que muchas veces esa misma actitud nosotros la queremos hacer para con Dios. Pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué esto? Y es muy fácil reclamarle a Dios. Pero yo veo aquí que Dios se le queda mirando y no le contesta, sino que le dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Gedeón está escondido.
No se ve que sea muy fuerte. Esto es interesante. Pero Dios le dice, no te envío yo. Y eso es importante, hermano. Cuando Dios te envía a hacer algo, ten la seguridad de que Él lo va a hacer y Él te va a usar de una manera especial. Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Otra vez la otra pregunta, Gedeón. Como que la primera no pegó, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Sí? Versículo 16. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Una vez más, Dios no le contesta la pregunta que le hace Gedeón, sino que le dice, ciertamente yo estaré contigo. Se acabó. ¿Cómo? ¿Por qué? No importa. Soy el menor, somos pobres. Eso no me interesa, yo lo voy a hacer contigo. Y eso me gusta, ¿por qué? Porque cada vez que Dios quiere darte una victoria, no se trata de tu fuerza. Cada vez que Dios quiere hacer algo en ti, no se trata de ti, se trata de lo que Él quiere hacer a través de tu vida. O sea, Dios le dice, no lo vas a hacer tú, soy yo el que lo hago. Yo estoy contigo. Eso es lo importante. Yo no sé qué batalla estés enfrentando hoy, qué dificultad estés pasando hoy. Quizás tu dificultad es causa del pecado que has estado cometiendo. Pero si tú te ves perdido, aprende algo. Dios te dice en esta mañana, yo estoy contigo. No te voy a dejar solo. Yo no he fallado, yo no te he desamparado. Te tengo así como hay un propósito. Ahora, a mí me encanta esto, ¿por qué? Que la mano de Dios esté sobre el pueblo de Israel es una muestra de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si Él trataba con ellos, los iba a hacer volver a Dios. Lo peor sería que Dios les diera la espalda y se olvidara de ellos. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué prefieres? ¿Que la mano de Dios esté sobre ti para hacerte traer? ¿O que Dios diga hasta aquí y se olvide de ti y te deje hacer lo que tú estás haciendo? Creo que la mayoría de nosotros deberíamos de escoger y decir que la mano de Dios esté sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en la mano de Dios siempre encontraremos misericordia, gracia y amor. Yo no sé qué estás pasando. Lo que sí sé es que Dios te dice en esta mañana, yo estoy contigo. Lo ha dicho varias veces. Hay un versículo en Génesis 28:15. Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que Dios no nos va a dejar hasta que no haga en nosotros lo que Él nos ha prometido. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado, no? Y qué aliciente puede ser para nosotros el saber que Él va a cumplir todo lo que ha prometido sobre nosotros. Jesús lo dijo diferente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios prometió estar contigo, Jesús prometió estar contigo, no estamos solos. Tienes que ver la raíz de la condición en la cual Dios te ha puesto ahí. ¿Por qué? Pero en todo momento Dios está contigo y no te va a dejar. Verso 17. Jueces 6:17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Simplemente aquí vemos a Gedeón, que quiere asegurarse que es Dios el que le está hablando. Creo que es bueno siempre saber que está seguro que Dios me habla. Y lo que él quiere hacer es darle una ofrenda. Es el ángel de Jehová. Versículo 19.
Y entrando Gedeón preparó un cabrito. Qué rico, ¿verdad? Sí. Quiero que se lo puedan imaginar. Todo lo que tienen que preparar. Un cabrito. No sabemos si es al pastor, si es en salsa, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero preparó el cabrito. No, está crudo todavía, entonces no está cocido, ¿sí? Y preparó el cabrito, dice ahí, y panes sin levaduras, una efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándose lo presentó debajo de aquella encina. ¿Cuánto tiempo tardaría en todo este proceso? O sea, no es como que ve el refri y saca todo. A mí me llamó la atención porque cuando dice que preparó una efa de harina, algunos consideran que una efa son aproximadamente como 20 kilos de harina. Entonces el preparar harina, el preparar todo, el cocer todo lo que tenía que hacer, cocerla, es un gran trabajo. ¿Cuánto tiempo se tardó? No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? La Biblia no nos dice, pero lo impresionante es cómo Dios está esperándolo. Una parte es cómo Dios lo estaba esperando. Lo otro es, y que me llama mucha atención, es cuando Gedeón sabe y está esperando que es Dios el que le está hablando, el que va a hacer algo en su vida. Cuando es Dios el que va a libertar al pueblo, algo que me llama la atención mucho es la actitud de Gedeón de una manera voluntaria, darle una ofrenda a Dios. Él está dando una ofrenda. Acordémonos de algo. Quizá Israel está en una pobreza. Quizás era el último cabrito que tenía. Quizás era lo último que tenía de harina. Y me encanta porque yo veo a Gedeón dándole una ofrenda y dándole todo ¿a quién? A Dios. Muchas veces a nosotros, voy a hablar directamente, muchas veces a nosotros nos duele darle a Dios nuestra ofrenda y nuestro diezmo. A muchas veces parece que la iglesia fuera como el SAT, ¿no? Voy a ver cómo le doy menos. ¿Cómo puedo librar? Es que, bueno, es el diezmo del diezmo del diezmo del diezmo, o cómo. O sea, tengo que entender algo. Si Dios te ha amado, te ha salvado, te ha bendecido, te ha rescatado, si nuestra vida le pertenece a Dios, todo lo que tenemos, ¿de quién es? ¿O de quién debería de ser? De Dios. Pero a veces nos cuesta el ofrendar, el diezmar. Nos cuesta darle a Dios lo mejor. A veces Dios te ha bendecido, te ha dado tanto y de ahí no has sido fiel en darle a Dios lo que le corresponde. Y me encanta cómo Gedeón, quizás era la última comida que tenían, era lo que tenían solamente por la pobreza en la que estaban, y todo lo que tienen se lo entregan a Dios, una entrega por completo a Dios. Esto a mí me llamó la atención cuando yo estaba estudiando, dije, importante. Y puedo poner en dos partes. Uno es lo económico. Por eso quizás estás batallando económicamente porque no has visto la mano de Dios en tu vida, porque no has sido fiel. Pero también, bueno, o a lo mejor te no estás batallando, pero Dios te puede meter a una etapa donde batalles. O también puede ser que Dios te está pidiendo que si tú vas a salir de tu pecado y quieres seguirlo a Él, tienes que entregarte por completo como un sacrificio vivo. Y te digo algo, el entregarte a Dios cuesta, y mucho. O sea, el que Dios te pida tu tiempo cuesta, porque muchas veces muchos decimos, yo no tengo tiempo. Que el que Dios te pida tu corazón cuesta, porque tú quieres hacer lo que tú quieras. El que Dios te pida tu vida es que renuncies a ti mismo, que mueras a todo lo demás.
Y mira lo que sucede, versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocando con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces el ángel estaba ahí, le traen todo, Dios le dice: ponlo sobre esa roca, y cuando lo pone sobre la roca, él con el báculo lo toca, sale fuego, lo consume todo por completo, no queda nada, ¿sí? Y eso es importante también aprender. Cuando tú te ofreces a Dios como un sacrificio, Él te consume por completo. Pero no para más, sino para darte vida. Porque Él quiere todo de ti. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Gedeón sabía que si alguien veía a Dios cara a cara, tenía que morir. Verso 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Como que Dios le dice: te acabo de decir que te voy a usar para libertar al pueblo, ¿cómo te voy a matar, no? Entonces le dice algo bien interesante: paz a ti, no tengas temor. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Gedeón se dirige ¿a dónde? A una guerra, ¿sí o no? Pero no puedes, eso es importante, no puedes ir a la guerra sin tener antes paz con Dios. ¿Puedo estar sin paz con Dios? Sí. O sea, no se trata de decir: ay, me siento en paz. No, eso no se trata de la paz de Dios. Sino recuerda algo, que cada vez que el hombre está en pecado, está en una enemistad con Dios. Tu pecado te hace tener una enemistad con Dios. Tu pecado te aleja de Dios. Pero cuando Dios perdona tu pecado, cuando vienes a Él y te reconcilias, Dios puede traer paz sobre ti. Por eso dice, ay, se me fue. Ya como a los 44 empieza el Alzheimer, se me hace, porque ya se me fue lo que iba a decir, ¿sí? Pero Dios trae paz a nuestra vida. Somos reconciliados con Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, yo puedo entender eso. Yo no puedo ir a una guerra si antes no estoy en paz con Dios. No puedes luchar por tu casa, no puedes luchar por tu familia, no puedes luchar por ti si antes no estás en paz con Dios. Es imposible. ¿Qué puedes ir? Sí, ve a luchar. Y estando también enojado con Dios, ¿y qué va a pasar? Seguramente vas a perder. Como lo has perdido siempre. Pero cuando Dios te perdona tu pecado, Él va contigo, y entonces lo único que puede haber es victoria. No nada más, solamente puede haber victoria. Y entonces, ¿qué hace Gedeón? Verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Jehová Shalom significa Jehová es paz. Creo que aquí encontró Gedeón que Dios había traído paz con el pueblo, con él. Y ahora Jehová le da su primera tarea. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. ¿Sí? Lo que hace Dios es pedirle a Gedeón que comience con su casa. ¿Sí? Porque dice ahí
que en la misma noche dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Lo primero que Dios le dice a Gedeón es, empieza por tu casa. Y quizás lo que hoy Dios quiere enseñarte y te quiere decir a ti es, empieza por tu casa. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tienes que ver cómo está tu casa. Tienes que derribar los altares. Dios le dice, tienes que derribar los altares. La gente en ese tiempo confiaba en esos dioses, pero Dios los quería derribados. Y le dice, la imagen de acera la vas a destruir y con eso vas a usarlo para el holocausto. Vas a quemar un toro de 7 años de tu padre. ¿Cuántos años habían estado ellos siendo atacados por los madianitas? 7 años. 7 años que representan esos 7 años. 7 años de ese toro que había visto todo el proceso, o que había estado en todo ese proceso. Y le dice, levanta ahí un altar. Y tengo que aprender algo. Después de que Dios te revela algo, Dios quiere que aprendas a consagrarte a Él. Dios se le revela a Gedeón, pero no solamente se le revela, sino que ahora quiere santificar su vida. Y le dice, hoy quiero que te consagres a mí. Y Dios quiere que tú puedas aprender esto. Dios quiere Dios te dice hoy que debes destruir todo lo que a Dios no le agrada, lo que Él te ha dicho que ya dejes y no has dejado, que veas la raíz del pecado, la consecuencia por la cual estás viviendo, porque Él quiere traer vida a ti, pero Dios quiere que tú lo destruyas. A veces decimos a Dios, bueno Dios, si esto no es tuyo, tú deshazlo. Y Dios dice, no. Yo te mandé, yo te dije que terminaras con eso, que destruyeras esa situación, esa relación, y no lo has hecho. Te dije que dejaras esto, que dejaras lo otro, y no lo has hecho. Dios diciéndote, el problema no soy yo, el problema eres tú. Pero tienes que empezar por tu casa. Verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, como quiera fue obediente, ¿no? Simplemente que dijo, de día me van a ver, mejor en la noche. Verso 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Recordemos algo, era el pueblo de Dios. Y el pueblo estaba defendiendo a Baal. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? Y como fue Gedeón con 10 hombres, quizás uno de ahí fue chismoso, ¿verdad? Y dijo, él allá. Fue Gedeón. Y todo el pueblo, que muera. Mira lo que ha hecho a nuestros dioses. Dios había pedido que destruyeran a esos dioses. Además, Dios había dicho que el que iba a adorar a esos dioses tenía que morir. Pero el pueblo tiene todo al revés. Dice, no, el que destruyó a Baal, ese tiene que morir. ¿Qué aprendo? A nosotros nos gusta estar en la iglesia y nos gusta lo de las cosas de Dios, pero cuidado cuando alguien toca a uno de nuestros dioses. Somos capaces de defenderlo a capa y espada.
¿Sí o no? Me gusta estar en la iglesia, pero que no me toquen mi trabajo. Me gusta estar en la iglesia, pero, no, que no toquen a mis hijos. Que no toquen mi relación. Que no toquen mi plan, mis proyectos, no. ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que destruir? Ahora, es cierto, quizás no tenemos dioses de imágenes. No, pastor, eso ya lo dejamos. No, acuérdate que todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Por eso toque familia, toque hijos, toque trabajo, toque relaciones. Porque quizás eso está antes que Dios. Dios te ha dicho que no puedes tener una relación con alguien que no sea cristiana. Importante. No dice con alguien que no vaya a la iglesia. Es muy diferente. Ustedes lo mismo lo saben. No todo el que entra en este lugar es cristiano, ¿cierto? No todo el que un día vino quiere decir que ya es cristiana. Y tú permites esa relación. Y hoy Dios te está diciendo, empieza por tu casa. ¿Qué altar has levantado? ¿Qué dioses has levantado? Y cuando te tocan te duele. No, ya voy a dejar de ir a la iglesia. Tú sabes. Versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Dice, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo como el que derribó su altar. ¿Se entiende este versículo? O sea, Juan dice, a ver, ¿vamos a defenderlo? No. Mejor que el que afectó, dañó a Baal, pues que Baal se encargue de él. Es un Dios, ¿no? En otras palabras, pues que Baal se defienda solo. ¿Qué diferencia de esos dioses a nuestro Dios? Porque hay de aquel que se quiera poner con nuestro Dios, ¿verdad que sí? A esos dioses hay que cargarlos. A nuestro Dios no hay que cargarlos, Él nos carga a nosotros. A esos dioses hay que ayudarles. A nuestro Dios no, Él es nuestro ayudador, nuestra torre fuerte. Una gran diferencia. Y termina el verso 32. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Qué se ganó? Un sobrenombre. Ya no era Gedeón, ahora era Jerobbaal. Y yo, terminando ayer de estudiar, yo preguntaba ¿a cuántos de ustedes tendremos que cambiarle el nombre el día de hoy? A él le cambiaron el nombre a Jerobbaal porque destruyó el altar de Baal. Yo decía, ¿a quién le vamos a cambiar el nombre hoy? Porque quizás tu altar es tu trabajo. Entonces a lo mejor te vamos a tener que poner Jerotrabajo, ¿verdad? O a lo mejor tu problema es la mentira. Entonces te vamos a poner Jeromentira. ¿Qué nombre te van a poner a ti? ¿Qué altar tienes que destruir? ¿Qué altar hay en tu casa? ¿Qué sabes que tienes que cambiar? La consecuencia en la cual estás viviendo, la raíz es nuestro pecado. Y tenemos que cambiar.